desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Gustavo Fron, director de la publicación Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Y de qué nos vas a hablar en esta ocasión? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Tienen de alguna manera una primicia porque estamos sacando el número ahora, el nuevo número de Innovación, que es la edición trimestral que sacamos de 50 páginas cada 3 meses, y que esta vez, más allá de ser el número, siempre el de julio está asignado por el aniversario del atentado a la AMIA, que hay una cobertura sobre el tema, obviamente. Nosotros siempre sacamos un dossier central donde abordamos un tema desde múltiples perspectivas, ¿no? Y acá las perspectivas, digamos, lo que estamos tratando de alguna manera de abordar es un tema que nos viene preocupando desde hace bastante tiempo y que en las páginas de Innovación se ve claramente reflejado, ¿no? Y que tiene que ver de alguna manera con el simplismo y el maniqueísmo que pone la lupa sobre el sionismo, ¿no? Con slogans cargados de lugares comunes. El número aborda este tema, digamos, de hecho el título central del número es la estigmatización del sionismo, ¿no? Y es una sensación que resulta, digamos, ya demasiado conocida, ¿no? De alguna manera, como si lleváramos años escribiendo sobre lo mismo, y sin embargo no hace tanto que sentimos esto, ¿no? Una cierta sensación de desamparo, hasta incluso de impotencia, ¿no? Frente a esto. Cuando se reduce al sionismo a un bloque homogéneo, ¿no? De alguna manera borrando sus tensiones, sus debates, su conflictividad, ¿no? Para identificarlo exclusivamente con el gobierno actual y con el supremacismo que hay, digamos, que encarna la ultraderecha, que gobierna lamentablemente Israel, que tampoco es una cuestión exclusiva de Israel, porque la ultraderecha es un referente a nivel lamentablemente global hoy, ¿no? Es un actor más de la política, ¿no? Pero en este caso se centran en una mirada esquemática sobre el sionismo, y por esto en la edición hay un conjunto de perspectivas que de alguna manera nos ayuda a pensar un fenómeno que moviliza especialmente a Nueva Sion, ¿no? Por nuestra trayectoria histórica, por nuestra identidad, por nuestro nombre, ¿no? Incluso porque nosotros hemos sostenido siempre una postura firme y crítica frente a las políticas del gobierno de Netanyahu y a la devastación que ha provocado frente al pueblo palestino, luego del 7 de octubre, y también antes, ¿no? O sea, Nueva Sion es muy crítico de esta mirada de la política que muchas veces ha condenado al pueblo palestino, ¿no? Pero también porque cuestionamos las posturas maximalistas y de alguna manera la doble vara con que muchos intelectuales, activistas y académicos toman este tema, ¿no? Este conflicto. Estas voces que paradójicamente separan judaísmo y sionismo cuando afirman que su crítica se dirige exclusivamente hacia el sionismo, ¿no? Pero que de alguna manera las vuelven indistinguibles, o sea, confundiendo judaísmo y sionismo, cuando atribuyen al conjunto de los judíos las responsabilidades derivadas de las políticas del gobierno, ¿no? Del gobierno de Israel. O sea que cuando conviene separan y cuando conviene no separan sionismo de judaísmo, ¿no? Y en los últimos años, parte de estas miradas ha derivado en un revisionismo que ya no se limita a cuestionar la ocupación y la colonización, sino que impugna la propia legitimidad del Estado, ¿no? Desde una perspectiva
yo diría esencialista, ¿no? Que borra la historia del sionismo y lo identifica exclusivamente con el colonialismo, con el racismo, con el supremacismo, ¿no? Desconociendo que hay una diversidad de corrientes que atraviesan, que atravesaron el sionismo, la historia y las transformaciones que experimentó, ¿no? El sionismo desde sus orígenes. Y así, de alguna manera, desde ese purismo tan abstracto como cínico, se cuestiona la propia creación de Israel y su supuesto carácter artificial, ¿no? Como si los estados modernos no fueran todos artificiales, partamos de esa base, ¿no? Y no hubieran surgido en la inmensa mayoría de los casos de guerras, de inmigraciones, de expulsiones, de disputas entre potencias, como si la Shoah no hubiera existido y como si cuando los judíos huían de la persecución nazi hubieran encontrado países dispuestos a recibirlos, ¿no? Cuando la inmensa mayoría les cerró las puertas. Vale aclarar que nada de esto implica desconocer la tragedia del pueblo palestino ni las injusticias cometidas contra él, ¿no? Sobre la que el periódico siempre, Innovación siempre ha puesto el foco, ¿no? Y precisamente porque rechazamos esta invisibilización de la tragedia palestina, también cuestionamos que esa tragedia sea utilizada para deshistorizar el conflicto, ¿no? Para esencializar el sionismo, ¿no? Para reducir una realidad compleja a un relato moral, digamos, simplificado, aleccionador, de moraleja de mal conformada, ¿no? Donde una de las partes queda sin matices convertida en un demonio, ¿no? En la encarnación del mal, de alguna manera. De modo que, bueno, el tema central es este, ¿no? Que hay muchas notas sobre esto que vamos a invitar a su lectura. Fuera del tema central, abordamos el panorama actual, ¿no? De Israel y de Medio Oriente en un momento de profundas redefiniciones, ¿no? Analizamos el acuerdo actual de Estados Unidos con Irán y qué implicancias tiene para Israel. Un acuerdo que expone una distancia muy clara y muy creciente entre los objetivos estratégicos que había proclamado Netanyahu después del 7 de octubre y los resultados que efectivamente se alcanzó, ¿no? Poniendo en crisis de alguna manera el modelo de reconfiguración regional que plantea Netanyahu, que se había programado, ¿no? Y a su vez, en una mirada interna, ¿no? Examinamos las tensiones que atraviesan la sociedad israelí, justamente ahora en un momento de escenario preelectoral, que está cada vez más polarizado, ¿no? Y ahí abordamos un poco la disputa por el modelo de país que se está librando, ¿no? en el sistema educativo a partir de las aulas, o el debate por el alistamiento de los ultraortodoxos en el ejército, ¿no? Que se convirtió de alguna manera en un eje central, ¿no? Creemos nosotros, para comprender cómo se van reconfigurando las relaciones entre religión, ciudadanía y poder político, ¿no? De cara al futuro de Israel, ¿no? También tenemos una sección que es memoria, que es tradicional nuestra, a 32 años del atentado a la AMIA, y ahí recuperamos la cobertura que hizo Innovación hace justamente apenas 2 días después de la tragedia, ¿no? Reproducimos su formato original, el texto de un conocido periodista y referente progresista, socialista, Emilio Corbier, que escribió en ese momento como un valioso testimonio de época, ¿no? Que fue escrito bajo el impacto inmediato del crimen del terrorista que sigue impune, ¿no? Y de alguna manera con interrogantes que aún conservan plena vigencia. También abordamos Argentina, ¿no? Trabajamos analizamos el proyecto político, ideológico que impulsa particularmente, en este caso tomamos la Fundación Faro, que es una usina intelectual del mileísmo, ¿no? Que aparte que recibe mucho dinero para eso del gobierno, y que bajo la retórica de cierta rebeldía, ¿no? Y de una supuesta superioridad moral, busca reescribir la memoria colectiva, busca revertir derechos conquistados, ¿no? En un contexto justamente donde la ultraderecha, como ya lo dije hace un rato cuando hablaba de Israel, parece avanzar sin costos
por esta violencia simbólica, ¿no?, que encarnan, ¿no? Parecen que no pagan costos. Al contrario, parece que eso atrae aún más. Entonces, la Fundación Faro es justamente un referente de eso en Argentina y pusimos la lupa ahí, ¿no? Y después tenemos otras notas, como por ejemplo en la sección Tramas Culturales, que hay una serie de ensayos y reflexiones sobre el tema del universo judío, que exceden la coyuntura, ¿no? Proponemos también un recorrido por la música, la historia, la literatura, y también la historia de Jade, un espacio de estudios judíos que está en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, que es muy interesante porque es una experiencia interdisciplinaria dedicada a reconstruir y mantener viva una parte fundamental de la memoria judía en Argentina, ¿no? De modo que, bueno, traté de sintetizar de alguna manera un número que es muy amplio y muy complejo y multifacético, pero bueno, intenté hacer atravesarlo y para invitarlos a su lectura. Nada, nosotros recogemos el guante de esa invitación y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas, como siempre. Hasta entonces, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Jorge. Un abrazo y bueno, y un saludo a toda la audiencia.